La espiritualidad, la idea de tener un sistema de creencias en Dios ha estado grabada dentro de mí, pero recientemente, en los últimos meses, hay una crisis dentro de mí. ¿Hay algo aquí que esté hecho de creencias? ¿Alguna cosa aquí que esté hecha de creencias? Olvida las cosas materiales, incluso en cosas intangibles como las relaciones. Ayuda a la creencia. He tenido como muchos momentos bajos en mi vida. Estaba muy deprimido. Y la fe en Dios me dio mucha esperanza en ese contexto. Sí. Pero entonces, ¿no proviene primero la creencia en un poder externo, en Dios, de la creencia en su propia impotencia interna? Si yo no estoy bien, ¿no debería primero indagar sobre mis dependencias? En lugar de soltar esas cosas, usted va y reza y empieza a sentirse tranquilo pensando que ahora será cuidado por una energía invisible. Aquello contra lo que usted necesita defenderse es, en sí mismo, imaginario. ¿Por qué quiere usted defender lo imaginario con lo imaginario? La espiritualidad y la creencia no deberían mencionarse en la misma frase. La espiritualidad no es una creencia. Por favor, por favor, por favor. Señor, nací en una familia brahman, ¿de acuerdo? Y desde el principio la idea del espiritualismo, la idea de tener un sistema de creencias en Dios ha estado grabada dentro de mí. Y eso es mi educación desde el principio. Pero recientemente, como en los últimos meses, hay una crisis dentro de mí. Y eso plantea una pregunta de cuál lado es el correcto. Como he tenido como cambio entre estos tipos de estos dos lados de la mente. Así que como usted ha citado en su libro, Truth Without Apology, el espiritualismo no es una vía de escape, es una luz suave, una luz que nos guía a lo largo de nuestra vida cotidiana. Entonces, digamos que hay dos personas. Una de ellas es un hombre que tiene un sistema de creencias, es religiosa, está involucrada en el espiritualismo y busca la positividad y la esperanza por medio de Dios. Y digamos que hay otra persona que es un hombre de lógica. Él es completamente razonable, un pensador completamente racional. Ahí si nosotros, si ponemos a ambos en una crisis, este confía en su sistema de creencias para tener positividad y esperanza. Sí. Esta persona trata de analizar la situación y acepta la situación y trata de encontrar una solución para ella. Incluso si no hay solución, la aceptación de la situación le da la esperanza y positividad que necesita en ese momento. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente necesitamos el espiritualismo? ¿Realmente necesitamos un sistema de creencias o es solo una mera escapatoria de nuestros problemas? Y si necesitamos espiritualismo o algún tipo de sistema de creencias, entonces, ¿cómo podemos diferenciar el espiritualismo real de este consuelo psicológico que buscamos durante el tiempo de crisis? ¿Hay algo aquí que esté hecho de creencias? Cualquier cosa única aquí hecha de creencia. Esos instrumentos. El reloj. Cualquier cosa aquí que esté hecha de creencias. Mira, la creencia obviamente es un sustituto del conocimiento, ¿verdad? Cuando saber no es posible, o cuando usted no quiere pagar el precio de saber, o cuando sus imaginaciones se ven amenazadas por el conocimiento, entonces desea aferrarse a la creencia. De lo contrario, ¿por qué habría de creer? ¿Y qué puede darle la creencia? ¿Hay algo aquí que provenga de la creencia? Le pregunto de nuevo, señáleme un solo objeto aquí que provenga de la creencia. Usted dirá, pero estos son objetos materiales. Muy bien, permítame entonces hablar de sus objetos internos. ¿Querría usted simplemente creer que tiene un buen amigo? ¿O querría usted saber que su amigo es realmente bueno? Por favor, dígamelo. Y si usted simplemente cree que tiene un buen amigo,
¿No se encontrará engañado o defraudado en los momentos críticos? Porque en realidad nunca lo supo, solo siguió creyendo, y luego se encontró por los suelos cuando llegó la prueba. ¿No pasará eso? Así que olvídate de las cosas materiales, incluso en cosas intangibles como las relaciones. ¿Ayuda la creencia? ¿Ayuda la creencia? ¿Puede ayudar en algo? Por favor, dime. ¿Puede la creencia ayudar en algo en la vida? ¿Y si tenemos algún conocimiento que nos es desconocido? Somos ignorantes porque no podemos aprender todo, ¿verdad? No, no. ¿Qué quiere decir con eso? Deme un ejemplo. Entonces, si quiero saber sobre el propósito de mi existencia, Ajá. Entonces, ¿por qué habría de creer? Usted indagará, ¿verdad? iré a preguntar. Y si sigo preguntando, empiezo a tener una sensación de nihilismo. Como, ¿por qué hago yo? Entonces, ¿tiene usted miedo? Si indago, empiezo a sentirme mal. Así que no indagaré y preferiré creer en algo que está en el aire. Voy a creer en algo que está flotando porque cuando investigo empiezo a sentir miedo. Ahora, ¿qué clase de argumento es este? ¿Un argumento basado en el miedo? ¿Le agrada este argumento? Le pregunto de nuevo, ¿hay algo en su vida en lo que la creencia pueda tener un propósito verdaderamente provechoso? Por favor, dígamelo. Señor, en mi caso he tenido muchos momentos difíciles en mi vida. Estuve muy decaído y, por ejemplo, la creencia en Dios me dio mucha esperanza. Entonces, ¿no está la creencia de algún modo relacionada con la esperanza? Sí, pero entonces la creencia en un poder externo, en Dios, ¿no viene primero de la creencia en su propia impotencia interna? Así que ahora tiene una creencia compensatoria. Y como compensa una creencia preexistente, usted dice que esta creencia compensatoria es maravillosa. Lo que usted no ve es que necesita la otra creencia únicamente porque, en primer lugar, ya existe una creencia previa. Y esa creencia previa es tan debilitante que le impulsa a adoptar otra creencia. Es algo así. Estoy sentado aquí, ¿verdad? Y creo que hay un enemigo detrás de mí, listo para apuñalarme y estoy temblando. Y como estoy temblando y no puedo hablar con usted, aunque ustedes 6 estén aquí, personas encantadoras, haciéndome preguntas maravillosas, me doy cuenta de que no puedo atender a esto. ¿Por qué? Porque de manera continua existe la creencia de que a mis espaldas acecha un enemigo invisible con un puñal. Eso también es una creencia. Y por lo tanto, invoco otra creencia y digo, no, este enemigo, esta energía negativa no podrá dañarme en absoluto, porque esa energía positiva, invisible en la que usted dice creer, solo es necesaria porque, en primer lugar, usted ya cree, de manera arbitraria, en esa energía negativa. Usted cree, de manera aleatoria, en su vulnerabilidad. ¿Es realmente vulnerable? En lugar de compensar una creencia con otra, ¿por qué no indaga en la primera creencia debilitante en sí misma? ¿Es usted realmente tan débil, tan frágil, tan quebradizo, que necesariamente tenga que pasar, como usted dijo, por los momentos difíciles? ¿Qué había sucedido? ¿Cuál fue la pura maldición? ¿Por qué tuvo usted que sentirse tan decepcionado? ¿Y cuál era la naturaleza de esa decepción que pudo anularse con una simple imaginación? Estoy tan decepcionado, tan decepcionado. Hay alguien detrás de mí listo para matarme. ¿Qué necesito para ocuparme de esta decepción y de este miedo? Nada. Solo cierro mis ojos y creo que hay alguien más protegiéndome. ¿Qué divertido es eso? Si no estoy bien, ¿no debería primero indagar en mis dependencias? Usted no ha nacido para ser débil internamente.
Si se siente débil internamente, en lugar de apresurarse a aferrarse a una creencia, ¿no debería preguntarse por qué se siente débil internamente? Tal vez se siente débil internamente porque carga con expectativas aleatorias, dependencias o codicia. ¿Verdad? Cuando carga con todas esas cosas lo debilitan desde dentro. Pero en lugar de soltar esas cosas, en lugar de dejarlas ir, usted va y reza y empieza a sentirse relajado, pensando que ahora será cuidado por una energía invisible. Por favor, dime. No quiero ofender a nadie, pero por favor, dime. ¿A qué van las personas a los lugares de culto? ¿Acaso no van las personas a esos lugares solo para obtener lo que desean? ¿Verdad? No. Usted lleva dentro esos deseos inútiles y ellos lo hacen sentir pequeño, derrotado y pobre. En lugar de indagar en esos deseos, en lugar de dejar ir esos deseos, usted invoca, usted conjura un gran poder fuera de usted. Y luego va, se arrodilla y dice, ahora mi sistema de creencias ha venido a rescatarme. Aquello contra lo que necesita defenderse es, en sí mismo, imaginario. Aquello que se lastima dentro de usted es, en sí mismo, imaginario. ¿Por qué quiere defender lo imaginario con lo imaginario? Hay una amenaza imaginaria detrás de mí. Quiero anular esta amenaza imaginaria usando una creencia imaginaria. Un hada con un arma está llegando para encargarse de este monstruo. ¿Por qué se necesita el hada? ¿Porque hay un monstruo? ¿Y si no hay ningún monstruo desde el principio? El monstruo es imaginación. Para ocuparse de esta imaginación, ahora está imaginando un hada y un gran arma. Por favor, vea. No hay monstruo, no hay hada, no hay arma. ¿Por qué se está volviendo loco? Lo siguiente. La espiritualidad y la creencia no deberían mencionarse en la misma frase. La religión organizada es creencia. Todas las religiones organizadas comienzan con un sistema de creencias. Usted tiene que creer en ciertas cosas. Solo entonces es un verdadero ateo. De lo contrario, nosotros, de hecho, a usted se le llama creyente. Cuando está en una religión organizada, eso es lo que le llaman creyente. Y le dirán, escuchen, oh creyentes, toda religión organizada comienza con la creencia, pero la espiritualidad no es una creencia. La espiritualidad es la indagación implacable de todas las creencias en la vida. ¿Por qué estoy viviendo de imaginaciones? Quiero cuestionar. Quiero cuestionar. Este es un proceso espiritual que usted está viendo, porque tiene preguntas, ¿verdad? Y yo puedo decir algo, y usted puede decir, no, pero no estoy de acuerdo con esto. Aún así queda un gran pero. Esto es espiritualidad. ¿Le estoy pidiendo que crea? Number. Estoy planteando preguntas continuamente. Estoy planteando preguntas y estoy respondiendo a sus preguntas. Esto es espiritualidad. Ahora, ¿cómo se hubiera visto si hubiera sido una reunión religiosa? Esto que le digo que usted está viendo aquí es espiritual, porque lo que tenemos es un cuestionamiento abierto, honesto y transparente, ¿verdad? En lugar de esto, ¿cómo habría sido si esto fuera una congregación religiosa?
La autoridad religiosa se sentaría aquí. No, no así, obviamente. Ustedes son simples mortales. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo pueden ocupar el mismo escenario que yo y sentarse al mismo nivel? No, no, no. No está permitido. Así que se sentarán aquí. Y no pueden sentarse de esa manera con el micrófono en mano. ¿Cómo deberían lucir sus manos cuando está sentado frente a una autoridad religiosa? Y realmente no estaría tomando preguntas. Todo sería simplemente predicar, predicar, predicar. E incluso si tuviera que tomar preguntas, las tomaría de personas profundamente religiosas y maduras. ¿Por qué permitiría que los niños me cuestionen? Así es como procede la religión organizada. No le permite hacer preguntas. Dice, esto es así y usted tiene que creer en ello. ¿Le gusta esto? ¿Le gusta esto? ¿Le gusta esto? Esto es así y usted cree. De lo contrario, siempre está ese de lo contrario colgando sobre su cabeza como una espada. De lo contrario, vamos. Dios vendrá más tarde. Yo lo castigaré. Yo lo castigaré. Así es como funcionan los sistemas de creencias, porque son muy, muy inseguros. Yo creo en un Dios amarillo. Usted cree en un Dios azul. Él cree en un Dios rojo. Ella cree en un Dios blanco. Y todos estaremos muy inseguros porque nadie lo sabe realmente. Todos somos simplemente creyendo. Porque mi tradición me dijo que Dios es rojo. Su tradición le dijo azul. Su tradición le dijo amarillo. El blanco allí y violeta aquí. Todos estaremos muy inseguros porque no podemos estar seguros sin la verdad. Y no conocemos la verdad. Solo estamos creyendo. Entonces él viene a mí y me dice, Dios es rojo. Yo le digo, no, mi Dios es amarillo. Y luego pelearemos y nos mataremos. Eso es lo que hacen los sistemas de creencias. Fomentan la violencia. La verdad no puede generar violencia, porque la verdad es la misma para todos. Pero las creencias serán, sin duda, diferentes para cada uno. ¿Ahora ve por qué las religiones luchan entre sí? Porque se basan en creencias. Y ahora sabe por qué los científicos no pueden pelear. Porque no importa si vienes de Alemania, Estados Unidos, India o cualquier lugar, los hechos de la ciencia siguen siendo los mismos. Lo mismo. Igual. Por eso los científicos no pelean. De hecho, colaboran. Científicos de diferentes países y culturas colaboran. Y las personas religiosas de distintas culturas y creencias, ellas continuamente pelean. Porque las creencias no pueden coincidir, porque las historias no pueden coincidir, porque las imaginaciones no pueden coincidir. Él nunca podrá demostrar que Dios es blanco. Él nunca podrá demostrar que Dios es amarillo. Y yo diré, los dos son idiotas. Y no solo idiotas. Ustedes están cometiendo blasfemia. Herejes que merecen ser asesinados. Dios es blanco. ¿Todos ustedes están de acuerdo o no? ¿O debería sacar el arma? Repitan después de mí. Dios es blanco. Y si no lo hacen, habrá disturbios. Eso es creencia. Nadie sabe nada. Todos tienen sus historias. Eso es creencia. La espiritualidad no es creencia. Por favor, por favor, por favor. De hecho, la espiritualidad está constantemente buscando creencias. Y si huelo creencia allí, vendré a cazar. ¿Lo entiende? También ve cómo dentro del ser humano hay algo que simplemente quiere creer perezosamente. ¿Por qué? Porque la verdad es ardua. La verdad exige trabajo duro. El sol está colgando allí porque los dioses lo ordenaron.
¿Cuánto esfuerzo se necesita para inventar esta historia elegante? ¿Cuánto esfuerzo se necesita? No lleva trabajo. La Tierra es el centro del universo, y los soles, las lunas, las estrellas y las galaxias orbitan alrededor de la Tierra. ¿Cuánto esfuerzo requiere inventar este tipo de historia sin sentido? Cero esfuerzo. Por lo tanto, optamos por creencias fáciles y perezosas. Pero para descubrir la distancia entre el Sol y la Tierra, para llegar realmente a la forma de las órbitas, para derivar ecuaciones, para obtener los números exactos, para determinar la velocidad de la luz, todo eso requiere esfuerzo. Por lo tanto, nos conformamos con creencias fáciles y perezosas, porque no queremos trabajar y porque también tenemos miedo. Él dijo que el Sol gira alrededor de la Tierra. Si yo digo, no, eso no es correcto, me matarán. Y usted sabe el nombre del caballero. Usted conoce a Bruno, conoce a Galileo, sabe lo que les pasó. También sabe que incluso Newton fue amenazado. ¿Lo entiende? Usted no ha nacido para creer. La creencia es simplemente una validación de la ignorancia. Si estoy ciego y quiero salir de este salón, tendré que preguntarle a usted. Y entonces puede que no tenga otra opción más que creer, ¿verdad? ¿Por dónde está la salida, por favor? Y usted me lo dirá. Y no tendré otra opción más que creer porque... Pero, ¿qué pasa si tengo ojos y aún así sigo creyendo lo que otros me dicen? Y este me dice, solo puedes salir de esta habitación haciendo estallar el techo. Y hay un incendio aquí. Y yo creo que la única forma de salir es por el techo. Soy tonto, ¿verdad? Tengo mis ojos. Puedo ver, puedo saber. ¿Por qué necesito creer? ¿Qué tan estúpido me vería si, a pesar de haber sido bendecido con ojos, siguiera preguntando a cualquiera y creyendo lo que dicen, y además terminara quemándome en el proceso? ¿Qué es eso que usted no puede saber? Por favor, dígamelo. ¿Qué es eso que ni siquiera puede cuestionar? Por favor, dígamelo. Solo que el proceso de indagación es largo pero hermoso. Sea el mundo externo, sea el mundo interno, ninguno está exento del signo de interrogación. No puede preguntarse, siento cierta atracción hacia esta persona. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué no puede preguntarlo? Así como el científico, el experimentador, trabaja en su laboratorio. ¿Por qué no puede usted cuestionar sus emociones, sus intuiciones, sus instintos, su amor, su ira, su codicia? ¿Ha visto que cuando se observa a sí mismo es posible ver lo que está ocurriendo dentro? ¿Lo ha visto? Usted está irrazonablemente irritado. Alguien le pregunta, ¿qué pasa? Usted dice, no, es solo el estado de ánimo. Pero si se observa a sí mismo con honestidad, descubrirá que hay una razón por la que está irritado. La investigación sí produce resultados, pero requiere honestidad. En ausencia de honestidad, la creencia es la muleta. ¿Aún más confundido? Entonces, ¿la espiritualidad es una extensión de la lógica? No realmente, porque vea qué es la lógica. ¿Cuál es la definición de lógica? La lógica simplemente es, hay estas dos afirmaciones, y luego se deriva una conclusión a partir de ellas. Si la conclusión sigue de las dos afirmaciones, entonces se dice que es lógica. Así es como se define la lógica. Así que la espiritualidad está mucho más allá de la lógica. La espiritualidad está mucho más allá de la lógica. Vea, le voy a explicar. En la lógica hay una conclusión, y estas afirmaciones, sobre las que basa su conclusión, se llaman proposiciones. La lógica solo probará si la conclusión se sigue de las proposiciones, pero la lógica no probará la validez de la proposición en sí misma. Sí,
Si la conclusión No, la conclusión nunca se considera verdad. Se dice que la conclusión es lógica. Lógico, por ejemplo, él es estúpido, ella es estúpida. Me recomendaron esta toalla. Esta toalla debe ser la incorrecta. Ahora, esto es lógico, pero no necesariamente cierto. Esto es lógico, pero no necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque estoy basando mi conclusión en dos declaraciones. La conclusión sí definitivamente sigue las dos declaraciones. Pero ¿cómo sé si esas dos declaraciones en sí mismas están basadas en hechos? Tal vez él no sea estúpido. Tal vez ella sea muy sabia. Tal vez soy el idiota. Tal vez tengo un resentimiento personal contra los dos. Por lo tanto, los estoy llamando idiotas. La lógica no probará eso. La lógica no le llevará a su verdad. Pero la lógica es útil para probar la veracidad de la conclusión. Así que la espiritualidad no es realmente lógica. La espiritualidad es un examen del yo. ¿Eh? Si estoy haciendo algo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿En qué me he convertido? ¿Realmente necesito perseguir ese deseo? ¿De dónde en primer lugar surge ese deseo? Eso es espiritualidad. La pregunta fundamental, ¿quién soy? Eso es espiritualidad. Y en eso no hay espacio para creencias. Sí. Buenas noches a todos. Como Acharya Ji nos ha llamado repetidamente la atención sobre algo muy importante respecto al Bhagavad Gita, es que ha sido interpretado de manera incorrecta por la gente y la mala interpretación ha llegado a tal punto que las personas han justificado todo tipo de tonterías y pseudociencia y creencias supersticiosas al citar incorrectamente los versos del Gita. Así que Acharya Ji señala una vez más que este es el verso que estábamos discutiendo hoy, es uno de esos versos que es víctima de las malas intenciones de la gente. Acharya Ji nos explica que el Gita no se trata de enfocarse en lo que estamos haciendo, no habla en términos de bueno o malo, sino que centra todo desde donde surge el acto. Eso hay que solucionarlo. Gracias.